Empezamos el encuentro número 6 de Política Peronista, siguiendo siempre el programa de la Escuela Superior Peronista. Y ya que estamos hablando del programa de la Escuela Superior Peronista, lo vamos a recordar una vez más, diciendo que constaba de 4 apartados. El primer apartado era la doctrina y teoría de la acción política con la materia conducción política de Juan Domingo Perón. El segundo apartado era la mística del movimiento peronista con la historia del peronismo de Evita. El tercer apartado eran los principios básicos de la doctrina peronista, que constaba, además de los principios de la doctrina peronista, de las teorías correspondientes a los distintos elementos de la doctrina peronista. Lo referido al hombre, a la mujer, al ser humano, o sea, el principio fundamental filosófico estaba explicado por filosofía peronista. El principio fundamental sociológico de la justicia social estaba explicado por la materia sociología peronista. El principio fundamental económico de la independencia económica estaba explicado por la materia economía peronista, y el principio fundamental político de la soberanía política estaba explicado por la materia que estamos compartiendo con ustedes, política peronista. Pero además estaba el apartado cuarto, que era la teoría, formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista, con 3 materias: organización peronista, técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina y realizaciones del peronismo. Nosotros compartimos ya conducción política, historia del peronismo, los principios básicos de la doctrina peronista. Vimos en una primera instancia la definición, las 20 verdades y la política interna de la nación. Después seguimos con organización peronista, técnica del adoctrinamiento y realizaciones peronistas. Y volvimos compartiendo con ustedes filosofía peronista, sociología peronista y economía peronista. O sea que estamos en la última materia del plan de la Escuela Superior Peronista, compartiéndola con ustedes, y estamos ya en el capítulo 4 de política peronista, que es la teoría que expresa o explica los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo, la teoría que explica el principio fundamental político peronista de la soberanía política. Y vamos a recordar siempre el lema de esta materia: como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad, que no es ni más ni menos que la verdad número 15 del justicialismo peronista. Y entonces en los encuentros anteriores vimos el liberalismo, o sea, el individualismo, como le decían los primeros peronistas, el liberalismo, ahora neoliberalismo, y la política. Vimos también los colectivismos, las distintas formas de colectivismo y la política, y vamos a empezar hoy en el capítulo 4 con la solución política peronista, la solución política peronista. Y vamos a ver hoy solamente la primera parte. Pero antes vamos a recordar siempre el esquema de la doctrina peronista referida al principio fundamental político de la soberanía política, que implica respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, y respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Y el capítulo 4, que se refiere a la solución política peronista, tiene 3 apartados o temas centrales. El primero
es el que vamos a ver hoy, que es la tercera posición en lo político, con un subtema que refiere si puede y debe la nación adoptar una doctrina. Segundo, por qué hablamos de tercera posición, que es lo que vamos a ver hoy. Y mañana, si Dios quiere, vamos a ver el tema 3, en la parte 3 del tema 1, o sea, cuáles son las funciones que en el orden político cumple la doctrina nacional. Y el tema 2, la conducción interna de la nación. Y el tema 3, gobierno, Estado y pueblo en la política peronista. Y empezamos entonces con el tema 1 del capítulo 4, la tercera posición en lo político. Tema importante, si los hay, en la doctrina peronista. Hemos considerado en los capítulos precedentes, con relación al orden político, los sistemas individualista, liberal y neoliberal, que no ha cambiado nada bajo la faz de la tierra, son exactamente lo mismo, cipayos y vendepatrias, los que en nuestro país realizaron antes y ahora el liberalismo y el neoliberalismo. Y vimos también el jueves y el viernes pasado el colectivismo totalitario. Lo hemos examinado en sus principios esenciales y en sus formulaciones originales, es decir, en lo que podríamos llamar sus formas puras. Pero esas formas puras, al entrar en proceso histórico como consecuencia de las reacciones originadas en el contacto con la realidad, han sufrido numerosas modificaciones, alteraciones, mitigaciones, que importan a veces concesiones a las formas opuestas y a veces contradicciones internas. Que el viernes cuando tratamos, el jueves y el viernes cuando tratamos el tema de los colectivismos, o sea, fundamentalmente el comunismo soviético, que en aquella dimos las explicaciones del caso, sobre todo la modificación internacional y por supuesto también en nuestro país con la caída del muro de Berlín y fundamentalmente también con la apertura política de Néstor y de Cristina hacia los sectores marxistas del movimiento nacional. Han surgido así numerosas formas derivadas, sistemas políticos sociales en los cuales los primitivos y más fundamentales principios de las doctrinas individualista y colectivista subsisten más o menos profundamente corregidos. Es así nomás, no corresponde el análisis en este momento. Es indudable que todas esas nuevas doctrinas derivadas, aun cuando difieren en muchas de sus fórmulas y expresiones, participan en mayor o menor grado de los principios básicos de la forma pura y por lo tanto son en sí mismas tan equivocadas, erróneas y falsas como esta. Por ejemplo, la famosa socialdemocracia. La historia y la realidad contemporáneas demuestran del modo más fehaciente que ni los individualismos ni los colectivismos, en cualquiera de sus formas, han podido proporcionar a los pueblos del mundo, una adecuada y justa solución a sus problemas políticos. Estamos hablando de los pueblos del mundo. Ni uno ni otro sistema han producido la paz, sino la guerra. Ni uno ni otro sistema han logrado un justo ordenamiento de la comunidad, sino que la han sometido a tremendas tensiones internas y también internacionales. Bajo ambos sistemas, la felicidad de los pueblos ha sido siempre un ideal inalcanzable y con frecuencia un ideal inaceptable.
El gobierno de las naciones, nos decía el general, puede realizarse de diferentes maneras y él respetó siempre las diferentes maneras de buscar la liberación por los distintos pueblos. El gobierno de las naciones puede realizarse de diversas maneras, pero todas ellas a través de la historia han ido oscilando como un péndulo entre el individualismo y el colectivismo. Y los pueblos siempre quedaron al margen, en toda la historia. En capítulos anteriores hemos examinado en líneas generales cómo se realizó ese proceso histórico en los últimos 200 años. Y lo vimos fundamentalmente esto en filosofía peronista desde el punto de vista filosófico. Siempre los pueblos postergados, aún en las mejores épocas de la historia. Y pudimos comprobar cómo los pueblos fueron siempre los grandes perjudicados en esa permanente oscilación pendular. Frente a ese aparente callejón sin salida, se estrellaba toda posibilidad de salvación. Y al dividirse el mundo en dos grandes bloques irreconciliables, estamos hablando de la Guerra Fría posterior a la Segunda Guerra Mundial que terminó en 1945. Recordemos una vez más que este texto salió a luz en 1954. Entonces, frente a ese aparente callejón sin salida, se estrellaba toda posibilidad de salvación. Y al dividirse el mundo en dos grandes bloques irreconciliables, Estados Unidos y la Unión Soviética en aquella época, la única salida visible era la destrucción de los pueblos en una gigantesca e insensata guerra que estuvo permanentemente en vilo a todo el mundo durante todo ese periodo. La Argentina en 1943 vivía el mismo problema y ahora también. Ahora, domingo 12 de julio de 2020. Domingo 12 de julio de 2020 a las 23:12 horas. Después del periodo inicial de la independencia política de nuestro país, en cuyas jornadas de lucha y de sacrificios el pueblo participó casi permanentemente en el gobierno, fue apareciendo en el país, en nuestra querida Argentina, una generación de políticos hereditarios que al amparo de apellidos ilustres, se consideraban poseedores del inalienable derecho de gobernar al resto de los argentinos y las argentinas. Y utilizando todos los recursos de las fortunas que formaban a expensas de extensas concesiones de tierra o de privilegios inconcebibles, fueron creando una oligarquía que gobernó al país durante casi un siglo de su vida. Y mucho más también, sacando el primer periodo peronista y sacando el escaso periodo de Perón en 1973 y principios del 74, y sacando el periodo de Néstor y Cristina, gobernaron al país durante casi un siglo y medio, o más. Desvinculados del pueblo, siempre desvinculados del pueblo, siempre en contra del pueblo, hicieron política de círculos para continuar explotándolo, siempre explotándolo. Consideraron siempre al gobierno como cosa propia, olvidando que entre los bienes personales y los bienes del Estado hay una absoluta diferencia. Además, siempre usufructuando del Estado, haciendo negocios y negociados en contra de los intereses del Estado y del conjunto del pueblo argentino. Para nombrar solamente la empresa de Correos Argentinos que está a cargo del expresidente Macri, hablan de 70.000
o 70 millones de dólares o algo por el estilo. Eso es bicoca sobre la deuda de casi 100.000 millones de dólares que nos dejaron en solo 4 años. Y cuando terminaron entonces estábamos hablando de que consideraron siempre al gobierno como cosa propia, olvidando que entre los bienes personales y los bienes del Estado hay una absoluta diferencia. Y cuando terminaron de dilapidar sus propias fortunas en Europa, agregaría yo, no dudaron en vender la fortuna de la patria. No, no lo dudaron nunca. Y en los últimos 4 años tampoco. Todo eso ocurrió durante 1,5 siglos, agregaría yo, solamente interrumpido por las periódicas revoluciones políticas que, inspiradas casi siempre en el sentir del pueblo explotado, explotaban cada década como meteoros en la noche de la patria, para morir enseguida copadas de nuevo por los mismos hombres y mujeres de siempre, cuyos ilustres apellidos aparecían imprescindibles en todo gabinete nacional. Y esto le pasó también incluido nuestro querido Hipólito Yrigoyen. El pueblo argentino soportaba las duras consecuencias de un régimen individualista y liberal que además tenía una neta orientación colonialista como lo tuvo siempre, y no digamos la de los últimos 4 años que fue directamente Cipaya y vende patria. Cipaya y vende patria. La oprobiosa condición a que habían sido reducidas por nuestro liberalismo gobernante las crecientes masas obreras anteriores a Perón, movía ya determinados sectores de estas a buscar en otros sistemas la solución a sus graves problemas cotidianos, o sea, en el comunismo o en el socialismo. Por esa época, algunos sectores del pueblo, tal vez encandilados por una intensa propaganda, miraban ya hacia los colectivismos, esperando de ellos la ansiada redención y seguramente atendiendo a la lógica histórica, la expansión de ese movimiento habría producido a breve plazo serios trastornos político-sociales, según la opinión de los primeros peronistas vertidas acá. Pero un hecho providencial interrumpió ese proceso y cambió el curso de la historia. Cambió el curso de la historia nacional y yo diría también internacional. Hablando de lo internacional, hoy vi en uno de los tantos grupos en los que uno participa de WhatsApp, mandaron una foto de un mural inmenso que hay en Praga en homenaje a Perón. Y si hubiéramos nosotros, si hubiéramos mantenido la Escuela Superior Peronista, si hubiéramos transmitido más y mejor al conjunto del pueblo argentino y al mundo nuestro proyecto político, hoy la política internacional sería realmente otra cosa. Y a pesar de nuestras falencias, diríamos, la línea que está siguiendo la política internacional, sobre todo Rusia y el BRICS, pareciera ir en la línea que propone el peronismo y que vamos a seguir viendo ahora. Entonces, pero un hecho providencial interrumpió ese proceso según el cual muchos países optaron por la solución del comunismo y cambió entonces el curso de la historia. Eso fue la aparición del entonces coronel Perón al frente del antiguo Departamento Nacional de Trabajo, convertido inmediatamente en Secretaría de Trabajo y Previsión. Y como dice Evita, el peronismo empezó a existir el primer día
que el primer trabajador se encontró con Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Seguramente habrá sido el 2 de diciembre de 1943, en el que el coronel Perón anunciaba al pueblo la nueva política social del Estado argentino. Y con palabras terminantes, expresión de su voluntad inquebrantable, afirmaba: con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la era de la política social argentina, que todavía no ha parado. Después la realizó, eso fue en 1943. Después, con el trabajo suyo y su prédica, organizó a los obreros y a la CGT. Con eso logró la conciencia social, la organización social y la personalidad suficiente como para producir un 17 de octubre que, por otro lado, lo llevó al gobierno el 24 de febrero del 46. Después de eso realizó la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y ya en 1952 nos decía lo siguiente: nosotros pensamos que entre esos dos extremos existe una tercera posición más estable y permanente, y sobre esa tercera posición hemos conformado toda nuestra doctrina. Toda nuestra doctrina está conformada sobre la base de la tercera posición, cuyos principios constituyen el justicialismo, o sea, la doctrina peronista, y cuya realización ejecuta el peronismo. Acá está perfectamente claro que el justicialismo es la doctrina peronista y que el peronismo fue la primera realización de la doctrina peronista o justicialismo. Y en mi humilde opinión, la segunda realización de la doctrina peronista o justicialismo, seguramente en otra época y de otra manera, fue la realizada por Néstor y Cristina desde de 2003 al 2015. Esta es la ubicación ideológica del justicialismo. Nos toca examinarla exclusivamente en su vertiente política. Plantearemos entonces al respecto tres problemas. ¿Puede y debe la nación adoptar una doctrina? ¿Por qué hablamos de tercera posición? ¿Y qué funciones realiza en el orden político la doctrina nacional? Y vamos a ver entonces si la primera pregunta, ¿puede y debe la nación adoptar una doctrina?, quiere decir que el justicialismo y la doctrina peronista es la explicación de la política peronista. Pero vamos a verlo mejor como lo dicen los compañeros. ¿Puede y debe la nación adoptar una doctrina? O sea, ¿puede un país tener un proyecto político propio, autóctono, particular, específico para ese país? Este problema es de extraordinaria importancia. Un error en su solución repercutirá vitalmente sobre toda la comunidad. Y ya que estamos en este tema, hay que recordar que Perón toma siempre al país como una sola organización, como una sola unidad, y por lo tanto toda organización para él y para cualquiera tiene dos elementos esenciales: la organización espiritual, que otros le llaman la organización informal, o sea, las ideas que aglutinan a los integrantes de una determinada organización para que juntos realicen libre y voluntariamente una finalidad preconcebida y aceptada por todos. Y después la organización material, que son los elementos que permiten la unidad en la acción para realizar ese proyecto político, esa doctrina, esa causa, ese ideal. Y entonces vamos a preguntarnos de nuevo,
¿puede y debe la nación adoptar una doctrina? Este problema es de extraordinaria importancia. Un error en su solución repercutirá vitalmente sobre toda la comunidad, claro que sí. Y al mismo tiempo su trascendencia es tal que ningún político, ningún gobernante puede soslayarlo, claro. Si nuestro país es una organización, no puede soslayar cuál es la finalidad de la organización. Perón lo planteó y resolvió con absoluta claridad. Es exactamente así. Pero antes examinaremos otras soluciones. El liberalismo individualista no concibe la existencia de un pensamiento o una doctrina nacional o un proyecto nacional, es decir, querida por el pueblo y ejecutada por el gobierno. Claro, no quieren ningún proyecto, ninguna planificación, no quieren Estado para que los detentores del capital, del dinero, o sea, las corporaciones económicas y sobre todo ahora las financieras, se hagan cargo de ese vacío. Por eso no quieren, no concibe el liberalismo la existencia de un pensamiento o de una doctrina nacional, es decir, querida por el pueblo y ejecutada por el gobierno. La doctrina de la nación para los individualistas, o sea, para los liberales y neoliberales, consiste precisamente en no tener doctrina, en prescindir de toda definición con respecto a los objetivos y a los intereses de la nacionalidad. Claro, porque en última instancia están, peor todavía lo que yo dije recién, están subordinados a un proyecto extranjero. Siempre estuvieron subordinados. Claro, si no tenés un proyecto propio, tenés que, después lo van a decir los compañeros, tenés que ejecutar un proyecto ajeno. En su desproporcionado culto por la libertad, el individualismo o neoliberalismo acepta aún la libertad liberticida y tolera la prédica de ideas disolventes de la nacionalidad y corrosiva del sistema democrático, como nos está pasando últimamente con algunos sectores que están defendiendo a Vicentín, por ejemplo, una empresa que ha esquilmado a todos los productores, o 2.000 creo, productores, cooperativas, al Estado Nacional, a los bancos, y encima lo defienden. Al amparo de esta indiferencia estatal proliferan las organizaciones y las doctrinas subversivas de las instituciones básicas de la nación. Claro que sí. Era lo que yo pretendía decir recién, con un caso concreto. Además, esta amorfa y descolorida neutralidad impedía toda auténtica educación de las nuevas generaciones a las que el individualismo lanza a la vida huérfanas de toda orientación moral, política y social. Sí lo sabremos ahora los argentinos, que estamos soportando desde la caída de Perón una implacable destrucción de la moral, de la política y de lo social en nuestro país. Y por algo Perón plantea en Conducción Política y en todos los ámbitos la necesidad de hombres y mujeres con una clara orientación moral y capacidad intelectual. La falta de todo estímulo para la formación de una auténtica doctrina nacional que caracterizó al liberalismo y neoliberalismo imperante en nuestro país hasta 1943 y ahora también, fue uno de los factores que más contribuyeron a acrecentar el escepticismo cívico del pueblo. Y en estos últimos años también. Si las masas en algún momento dejaron de creer en la patria, fue porque el individualismo liberal les presentaba una patria no solo carente de justicia, como la que vivimos estos últimos 4 años, del 2015 al 2019, sino también huérfana de ideales e incapaz de toda empresa auténticamente nacional. Es así nomás, fue siempre igual. A aquellos que creen en la inoperancia de una doctrina nacional les preguntamos,
y le preguntamos a viva voz y a voz en grito, ¿no existen fines nacionales? ¿No existe no tiene cada nación una empresa, una misión histórica que realizar? ¿No tienen los hombres y mujeres, todos los hombres y mujeres que integran una comunidad, problemas comunes que exigen para encarar su solución una orientación de conjunto? ¿No es nuestro país una organización, una unidad a la que todos nos debemos y en la que todos estamos inmersos? La carencia de doctrina nacional conduce solamente a dos cosas, claro, o a la anarquía o al colonialismo. Y los últimos que nos gobernaron nos llevaron a las dos cosas, a la anarquía y al colonialismo, y nos dejaron tierra arrasada. A la anarquía por falta de un pensamiento ordenador, claro, que dé unidad a la legislación y a la acción de gobierno. Al colonialismo por el sometimiento a una doctrina imperialista que supla la propia indigencia. Nos pasó del 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2019, al sometimiento a una doctrina imperialista que supla a la propia indigencia de los cipayos y vendepatrias que nos gobernaron. Perón, con su seudónimo Descartes, ha expresado estos conceptos de la siguiente manera. Los pueblos con libre determinación poseen estilo de vida, aspiraciones, propósitos y fines propios. Los pueblos con libre determinación. De ese libre juego nace espontáneamente una doctrina nacional que conforma el espíritu de la nación, como le decía yo antes, la organización espiritual, el alma de la patria. Las ideas que unen a los integrantes de una nación como debería ser, por ejemplo, trabajar todos por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, que conforma el espíritu de la nación. Cuando hablamos de una nación libre y soberana, pensamos en un país con designios y objetivos propios, como asimismo educado, instruido y conducido con sus propósitos particulares y hacia sus fines también propios. Las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis, porque el imperialismo tiene también una doctrina no solo que inconfesable, y que nuestro país siempre fue el propósito, iba a decir oculto, el propósito oculto de la destrucción de nuestro país o de robarnos lo más posible en el menor tiempo posible con la anuencia y la ayuda de los cipayos nacionales. Las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis y nuestro país, lamentablemente, conducido por el liberalismo anterior a Perón y posterior a Perón, fue gobernado por la doctrina de los imperios, que es una doctrina inconfesable. No pueden decir lo que realmente pretenden, por eso mienten permanentemente. Un país sin doctrina nacional lleva hacia un pueblo sin alma. Es el camino que conduce de la libertad a la servidumbre, como estamos en este momento, con una deuda atroz, con la mitad del país en la pobreza o en la indigencia y con 10, 15, 20%, no sé cómo estará ahora después de la pandemia, de desocupación. Siendo que en 2015 la desocupación era del 5,8%. En la doctrina nacional tienen su origen y forma
lo político, lo económico, lo social y la doctrina de guerra de un país. Y es a la vez la reunión de todas estas, o sea, de lo político, lo económico, la doctrina en lo político, lo económico y lo social, y es la reunión de todas estas lo que conforma a la primera, o sea, a la doctrina nacional. El conformar una propia doctrina nacional en el mundo contemporáneo tiene mayor importancia de lo que algunos suponen y en mi humilde opinión, ha sido la gran creación del extraordinario conductor político que fue Perón. Perón nos dice en Conducción Política que la tarea fundamental del conductor es la creación. Y Perón, en el segundo capítulo de Conducción Política, nos propone reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, a la desunión nacional, por la unión del conjunto de los argentinos detrás de una doctrina, de una causa, de un ideal que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo. Por eso el conformar una propia doctrina nacional en el mundo contemporáneo tiene mayor importancia de lo que algunos suponen. Nada menos que decidirse por la propia verdad en vez de apoyar la mentira ajena. Sí, señor. Decidirse por la propia verdad en lugar de apoyar la mentira permanente a la que fuimos sometidos los últimos 4 años. Y buscar las propias soluciones, no sumándose discrecionalmente a una decisión en una lucha materialista vacía de valores permanentes como hemos sufrido desde hace tantos años. Doctrinas nacionales inspiradas en los designios de los propios pueblos serán el fin de los imperialismos, sí señor, y el comienzo de toda solución, que es la solución que propone el peronismo. Buscar en todos los pueblos la felicidad de cada uno de los pueblos y la grandeza de la patria en colaboración mutua todos los pueblos del mundo. No en guerra y lucha permanente, en colaboración solidaria. En efecto, de la misma manera que toda nación tiene un bien común, también debe poseer un pensamiento común que la capacite para la obtención de aquel bien. Y ese pensamiento común a que hace referencia acá es la finalidad suprema de la doctrina peronista o justicialismo, que tiene por finalidad suprema alcanzar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Hay una serie de principios, sentimientos y objetivos de orden fundamentalmente práctico sobre los cuales toda comunidad de hombres y mujeres libres debe ponerse de acuerdo, so pena de introducir en su seno el germen de la anarquía y de la disociación en la que estuvimos y ahora nos quieren volver, estando en el gobierno de Alberto, usando esta pandemia como ariete político. Pareciera un plan gestado por el imperialismo norteamericano y que parece que se está llevando adelante en toda Latinoamérica una guerra sublimitada, como le llaman, o la guerra de cuarta generación, tratando de generar en nuestro país el odio, el disconformismo, la pelea entre nosotros. Lo primero que hay que darle a un organismo, o sea, a una organización, a un país, es su espíritu, nos dice Perón. Así como un hombre o una mujer sin alma es siempre un cadáver, un organismo, una organización, un país que no posea espíritu o alma será un cadáver grande o chico, pero cadáver al fin, como nos quisieron reducir los que nos gobernaron últimamente, dejándonos tierra arrasada en un desánimo
realmente grande. Ese conjunto de principios, sentimientos y objetivos, que no es ni más ni menos que nuestra doctrina, se va sedimentando y consolidando en el alma popular a través de la historia, siempre y cuando, agregaría yo, lo transmitamos a los militantes, a los dirigentes, y los militantes y los dirigentes lo transmitamos al conjunto del pueblo. Aunque la forma definitiva de esa doctrina ha requerido varios años de lucha y de trabajo, sus principios esenciales ya estaban perfectamente establecidos el día que iniciamos la reconquista del país y que Perón, en un diálogo permanente con el pueblo, los fue poniendo a la luz. Esos mismos principios esenciales resplandecen ahora como estrella polar de la nación en el preámbulo de su nueva constitución justicialista del año 1949, y ningún argentino bien nacido puede dejar de querer, sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana para lograr la felicidad de todos y cada uno de los argentinos y la grandeza de la patria. Se constituyó así la doctrina nacional que, como afirma Perón, es la verdadera alma colectiva del pueblo. La nación y el pueblo argentinos tienen hoy, felizmente, una posición definida, clara, simple y sobre todo auténtica y profundamente nuestra. Y vamos a ver entonces por qué hablamos de la tercera posición. La tercera posición no es una posición satélite, no figura en la lista de nuestras importaciones del exterior. El alma colectiva de nuestro pueblo no ha sido formada por la propaganda extranjera. Esta es tal vez la más extraordinaria obra de Perón. Sí, coincido totalmente. Haber dado a la Argentina fisonomía y voz propia en lo económico, en lo político, en lo social y en lo internacional. La tercera posición es nuestra doctrina nacional vista desde la historia y desde el exterior, desde afuera, en cuanto es sustancialmente distinta del individualismo capitalista y del colectivismo en cualquiera de sus formas. Coincido totalmente. Perón aclara definitivamente su concepto cuando enseña que la tercera posición no es, en manera alguna, una posición de neutralidad frente a los problemas políticos, económicos y sociales del mundo contemporáneo. Es, en cambio, una actitud positiva que se ofrece a la humanidad, no solo al pueblo argentino, sino a la humanidad como solución de sus problemas. Tercera posición, en este caso, no significa que el justicialismo esté al medio exacto del individualismo y del colectivismo, permaneciendo en una especie de equilibrio estático, inmóvil, entre dos extremos en constante oscilación. El general dice que nuestra tercera posición no es tercera porque esté en el medio, ya que no es una posición estática, sino dinámica. Y la tercera porque viene después de la segunda, o sea, después de los colectivismos. Vale decir que siguiendo el curso del proceso histórico y tal como lo hemos estudiado en capítulos anteriores, la primera posición es el individualismo liberal, hoy neoliberal. La segunda, que aparece por reacción a esta, es el colectivismo totalitario, y la tercera, en el tiempo, por ser posterior a las anteriores, es el justicialismo peronista. Y con esto, compañeras y compañeros, damos hoy por finalizado nuestro encuentro número 6 de Política Peronista, compartiendo con ustedes esta primera parte de la política peronista, sintetizada en la tercera posición, porque como nos dijo Perón, toda la doctrina peronista está cimentada
en la tercera posición, o sea, en el, en el equilibrio permanente, en como, no me sale la otra palabra, la tercera posición, en el equilibrio permanente y, bueno, no me sale. Entonces, los dejo por esta noche, cansado ya, sí, son las 23:45. Me sale la palabra, es la armonía en todo, es la tercera posición que propone Perón, es la armonía, como dice la definición, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Recordando esta esencia del peronismo, de la armonía en todo, me despido esta mañana, si Dios así lo permite. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana.